Vamos a seguir avanzando con el curso y ahora vamos a estudiar un tema muy importante. De hecho, es una aplicación de lo que hemos venido viendo acerca de el estudio de la señal de corriente alterna y su transformación a una señal de corriente directa, que es la que finalmente llegará al equipo celular. Nuestro tema es características del cargador. Lo que tenemos aquí es un cargador típico de una marca también muy conocida. No nos centramos exactamente en lo que es la marca, sino en aprender a interpretar los valores de cualquier tipo de cargador, sin importar la marca. Vamos a conocer cuáles son los datos de la señal de entrada y salida, también conocidos como input y output. Input es el tipo de señal que ingresa al cargador. Es decir, es la señal que se encuentra en los tomacorriente de los hogares, la señal alterna. Y output es la señal de salida, de corriente directa. Tenemos aquí un bloque que representa el cargador que habíamos estudiado. Sabemos que internamente hay tres bloques, los cuales el primero era la parte de transformación de la señal, la rectificación, filtrado y regulación. En otras palabras, ingresaba una señal de corriente alterna y mediante estos tres bloques internos, cada bloque con sus respectivos circuitos encargados de tratar esta señal, nos brindaban finalmente una señal de corriente directa. A esta señal de entrada, como acabamos de decir, la vamos a llamar input, que son los datos de entrada. Y la señal de corriente directa de salida la llamaremos output. Vamos a ver primero input. Tenemos aquí una gráfica en la cual vamos a mostrar dos señales alternas. La primera podemos observar que tiene una menor amplitud y la otra una mayor amplitud. Bien, el input lo que nos indica son un rango de valores, tanto un valor mínimo como un valor máximo, que puede aceptar como señal de entrada. Por ejemplo, normalmente se suele utilizar un rango de voltaje mínimo igual a 100 voltios. Y se utiliza también una amplitud máxima o valor del rango máximo de 240 voltios. Cuando se nos indica esto en el input, lo que se nos está prácticamente pidiendo es que los valores que ingresen como señal de entrada tienen que estar dentro de este rango, es decir, desde 100 voltios a 240 voltios. Puede ser, por ejemplo, 110 voltios, que está entre ellos dos. Otro ejemplo sería 220 voltios, que está acá más abajo, y que sigue estando dentro de este rango. Por lo tanto, esto se denomina rango de corriente alterna. Tenemos la amplitud mínima y la amplitud máxima. Vamos a ver un poco más acerca del rango de voltaje de corriente alterna. Como dijimos, tiene un voltaje mínimo que pusimos como ejemplo 100 voltios y que es de hecho uno de los más utilizados, y un voltaje máximo de 240 voltios. Una manera más fácil de poder ver estos dos valores es colocándolos de la siguiente manera: 100 voltios 240 voltios. Esta es una forma más resumida, podríamos decir, más compacta, de expresar tanto el valor mínimo como el valor máximo. Recuerden que si nos muestra este tipo de rango, nos está indicando que el voltaje que ingrese al cargador de la señal de corriente alterna tiene que estar
La amplitud tiene que estar dentro de estos dos valores. No estar entre 100 y 240 voltios. Un ejemplo sería este. Este es un ejemplo de valores de que nuevamente se suele expresar ya en el mismo cargador, como una etiqueta que te indica cuál es la señal de entrada que debes de ingresar al cargador. Te suele salir Input AC, es decir que el punto de entrada de corriente alterna está entre 100 voltios y 240 voltios. Otro aspecto importante, otra variable además que ya conocemos, que sabemos que la frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo o por un segundo, es lo que se refiere a la frecuencia que te solicita el cargador para que pueda funcionar adecuadamente. Las frecuencias permitidas que normalmente están en el mercado actualmente y que son las que siempre se trabajan son la de frecuencia de 50 ciclos por segundo, conocido como 50 Hz, y la otra es de 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Tanto de 50 Hz como de 60 Hz son las frecuencias que se suelen utilizar como para las señales de corriente alterna. Mayormente en Europa se utiliza, por ejemplo, 50 Hz y aquí en América 60 Hz. Pero esto lo puede visitar en diferentes páginas que al final de esta clase le daremos, en donde puede observar también que para diferentes países suelen utilizar también diferentes voltajes de amplitudes y una determinada frecuencias. En algunos casos se nos va a dar como frecuencia solamente la de 50 Hz, en otros casos solo la de 60 Hz. Y habrán casos en los que nos muestra 50 una raya inclinada y 60 Hz. Esto nos quiere decir que funciona o trabaja con las dos frecuencias. Si nos indica solamente una de ellas, entonces hay que tener cuidado. En este caso, si solo indica una frecuencia, podríamos dañar al colocar el cargador o dispositivo con otra frecuencia. Por ejemplo, si tu cargador te dice que trabaja con 50 Hz, no le puedes conectar a un toma corriente, el cual te provee una frecuencia de 60 Hz. Le estás aplicando mucho más frecuencia de lo que él normalmente te acepta, que es 50. O viceversa. Si tienes un cargador, por ejemplo, que te dice que trabaja con 60 Hz, no le puedes aplicar una señal con una menor frecuencia. Por lo tanto, si solamente el cargador te indica una sola frecuencia, hay que tener cuidado, ya que se puede dañar inmediatamente el dispositivo o aparato. Esto cumple para todos los aparatos, incluso que nos llegan a las casas, tanto como puede ser un microondas, puede ser una impresora o cualquier otro regalo que se nos envíe un familiar de otro país. Es importante que la frecuencia coincida con la de los hogares donde van a ser conectados. Cuando te indica de 50 y 60 Hz, no hay muchos problemas, porque te está diciendo que trabaja con cualquiera de las dos frecuencias. El cargador ha sido preparado para trabajar con ambas frecuencias. Veamos ahora la corriente de entrada AC. Normalmente esta corriente se nos expresa, ya sabemos también que la unidad de la corriente es el amperio. Por lo tanto, la corriente de entrada, es decir, ya hemos visto ya que nos tiene que indicar un determinado voltaje, también un rango de voltaje permitido para el cargador, voltaje de corriente alterna, se nos indica también una frecuencia, pero en algunos casos también se nos indica la corriente que consume el cargador. Y esta puede estar expresada en amperios, como por ejemplo, y se representa con una letra A mayúscula, o miliamperios, que se representa con una M minúscula y una mayúscula. Este es amperio y miliamperios. Por ejemplo,
te pueden dar 0.150A. Lo que te está diciendo es que es la corriente que consume el cargador de tu toma corriente. Otra forma de expresarlo, como acabamos de mencionar, es expresarlas en miliamperios. 0.150 amperios podemos pasarla a miliamperios simplemente multiplicándola por 1000, lo que nos da 150 miliamperios. Si tenemos miliamperios, podemos pasarla a amperios simplemente dividiéndola entre 1000. Por lo tanto, recuerda que un amperio es igual a 1000 miliamperios. Vamos a ver algunos ejemplos de input de corriente alterna, es decir, los puntos de entrada de corriente alterna para el cargador. Estos solo suelen estar grabados o como una etiqueta en los cargadores. Tenemos el primer ejemplo aquí en el que se indica ya toda la entrada. Nos dice input AC, lo que nos dice que el punto de entrada de corriente alterna acepta entre 100 y 240 voltios. Te acepta, además de esto, te dice las dos frecuencias, tanto de 50 como de 60 Hz, y consume 0.15 amperios o 150 miliamperios. Otro ejemplo es que simplemente ya no te dice input AC, sino ASEC simplemente, es decir, corriente alterna. Ya uno supone que es la entrada la que te está indicando. Y aquí nuevamente te menciona que el voltaje tiene que estar entre 100 y 240 voltios de corriente alterna. Te acepta además las dos frecuencias, tanto de 50 como de 60 Hz, y también, al igual que el otro, consume 0.15 amperios o 150 miliamperios. Otro ejemplo sería simplemente que te diga input y te diga de 100 a 240. El voltaje tiene que estar entre estos dos valores, no ser menor a 100 y no ser mayor a 240 voltios. Y como puede observar, luego sigue AC, es decir, que es de corriente alterna. Además de esto, nos indica que funciona con una frecuencia de 50 y 60 Hz. Puede aceptar, te dice, cualquiera de las dos frecuencias. Y el consumo es de 0.150 a 0.15 amperios. En miliamperios sería 150 miliamperios, al igual que los demás ejemplos. No necesariamente siempre va a ser el mismo amperaje de consumo de entrada del cargador. Puede ser también 0.2, que es igual a 200 miliamperios, o variar, ¿no?, la corriente de entrada. Aquí tenemos un ejemplo además un tanto diferente de estos tres primeros, ya que aquí, como puedo observar, te dice que el input es simplemente de 120 voltios, si no hay un rango, como en este caso, que te dice que puede aceptar valores que están entre estos dos, un voltaje que está entre estos dos valores, simplemente te dice el voltaje exacto que debes de suministrarle. En este caso, 120 voltios de corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz. Además de esto, note que no se expresa ya la corriente. Aquí sí. En estos tres casos nos indica 0.15 amperios de corriente de consumo. Normalmente no se suele, en este caso, mostrar la corriente de consumo por el cargador, debido a que esta fuente de corriente alterna que tenemos en las paredes de nuestra casa da suficiente suministro de corriente, por lo tanto no representa ningún problema. Siempre va a tener, de hecho, gran cantidad de corriente para poder suministrar al cargador sin tener problemas. Otro ejemplo aquí es el input, que nos dice 220 voltios a 240 voltios de corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz. Vea que en estos casos simplemente te menciona una sola frecuencia. Aquí si no le puedes conectar, por ejemplo, este cargador con esta característica de punto de entrada, de señales de entrada, no le puedes conectar. Si estás en un país, pues en un país de Europa que funciona con 50 Hz, no le puedes conectar este cargador que te dice
que trabaja con 60 Hz. Estarías dañando el aparato. Bien, como acabamos de decir, estos dos ejemplos que se muestran aquí como punto de entrada, se diferencian de estos, además de que aquí nos indica la corriente, por eso dice que a veces no indica la corriente de entrada. Ahora vamos a hacer un análisis en cuanto a la señal de salida o el output DC, de corriente directa. En el caso de las señales de salida, es mucho más sencillo que las señales de entrada. De hecho, simplemente son dos valores, tanto el voltaje de salida en corriente directa como la corriente máxima que te puede suministrar el cargador. Bien, este primer valor que se ve aquí, como acabamos de decir, es el voltaje de corriente directa. En este caso tenemos 0.7 amperios, que es la corriente DC o corriente directa. Podemos hacer una representación simbólica de estos datos, colocando una fuente de corriente directa con el valor de 5 voltios, que es el que se nos muestra en las características del cargador. El cargador nos dice que nos entrega una salida de 5 voltios, por lo tanto la representamos para poder entenderla mejor como una fuente de voltaje constante. En este caso una fuente de voltaje de corriente directa de 5 voltios. Y tenemos aquí lo que es la polaridad, y este triángulo que puedo observar aquí representa la corriente máxima que puede entregar el cargador. Nota algo importante, que acá estamos indicando que es una corriente de salida máxima. Decimos máxima porque no necesariamente va a consumir el dispositivo o el celular esta corriente, sino que suele consumir una corriente menor a la máxima que te puede entregar el cargador. Como podemos ver aquí, el valor es de 0.7 amperios, que es la que nos entrega el cargador según sus especificaciones que están inscritas. Considera ahora que tenemos aquí, para un mejor entendimiento, un smartphone típico. Este smartphone nos dice que consume, para poder cargarlo, necesita 5 voltios con una corriente de 0.5 amperios o 500 miliamperios. Nosotros le conectamos la fuente, prácticamente como acabamos de decir, este representa las características de salida del cargador, tanto en su voltaje como en su corriente que nos puede entregar. Dijimos que nuestro cargador decía que nos podía entregar una salida de 5 voltios de corriente directa, como está aquí. Nos dice que la salida, el output, el punto de salida, nos da 5 voltios de corriente directa con una corriente de 0.7 amperios. Y aquí tenemos la corriente máxima que acabamos de decir, que es la que se indica como 0.7. Y esto es igual, a su vez también podemos expresarlo en miliamperios, que vendría a ser 700 miliamperios. Simplemente multiplicándolo 0.7 por 1000 lo convertimos a miliamperios. Bien, ahora el equipo va a tomar la corriente que necesita. De hecho, los dispositivos funcionan de esta manera. No necesariamente va a consumir toda la corriente que te proporciona el cargador, sino que simplemente acepta la corriente que necesita. Acá acabamos de mencionar que consume 0.5 amperios y podemos observar que el cargador nos indica que nos puede proporcionar hasta 0.7, es decir, 700 miliamperios. Sin embargo,
Como hemos dicho, el cargador tomará lo que necesite. Como necesita 0.5, simplemente nos entregará los 0.5 amperios, no los 700 miliamperios, que es la corriente máxima que nos puede entregar. Solo pasará por los conductos, por los cables 0.5 amperios, que es lo que él necesita para poder cargar. Esto es muy importante que se tenga muy en claro, que la corriente que te especifica el cargador es la corriente máxima, no es la corriente que va a circular a través del celular. El celular tomará la corriente que él necesita. Y tal como dice aquí, que la corriente DC que se indica en la característica del cargador es la corriente de salida máxima que puede entregar el cargador. Algo importante es de que si la corriente máxima del cargador es menor de lo que consume el equipo, el cargador se sobrecalentará por estar exigido. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un cargador que la entrada, por ejemplo, es compatible al celular, lo que debemos de ver es que la corriente, de acuerdo que nos entregue como máxima el cargador, sea mayor a la que consuma el equipo al momento de cargar. Por ejemplo, si tenemos aquí, ya sabemos que consume 0.5 amperios o 500 miliamperios, nosotros debemos colocar un cargador que no solamente cumpla con el voltaje que nos pide el cargador para poder, el equipo para poder cargarlo, sino que también debemos de ver la corriente. De hecho, ya los cargadores últimamente están viniendo con una salida de 5 voltios de corriente directa, pero en muchos de ellos varía la corriente. Entonces, según lo que nos acaba de indicar aquí abajo, si tenemos un equipo que consume 0.5 amperios o 500 miliamperios, no podemos conectarle a un cargador que nos indica una salida de 0.4, por ejemplo, ¿no? Nos está indicando que entregaría, eh, si bien es cierto, los 5 voltios que nos está pidiendo, pero la corriente nos está entregando menos, 0.4, que es 400 miliamperios como máximo que te puede entregar el cargador. Y aquí te está pidiendo 0.5, por lo tanto en ese caso si no vas a poder conectarle dicho cargador a pesar de que te entregue el mismo voltaje de 5 voltios y que la entrada coincida con el cargador. Tienes que verificar que la corriente del cargador sea mayor a la corriente que utiliza el equipo para poder cargar internamente su batería. Bien, entonces esto debe de quedar muy en claro, ya que es muy importante para evitar sobrecalentamientos en el cargador, ya que si ser el caso en que el que conectes un cargador que no tenga la corriente o no te entregue la corriente suficiente para poder cargar el equipo, el cargador se verá exigido a entregarte el valor que le estás solicitando de corriente, por lo tanto comenzará a sobrecalentarse y puede simplemente quemarse algún componente interno. Bien, vamos a aplicar lo aprendido ahora tomando un cargador. Hemos acercado aquí la imagen para poder ver los detalles, los datos que nos indica el cargador. Comencemos con el primero. En este caso podemos ver que simplemente es el modelo. No prestamos mucha atención en el modelo. Y vamos a ver el primer dato que dice, tal y como dijimos, el input. Que es en este caso lo que nos entrega son dos valores. Al entregar los dos valores nos está diciendo cuál es el rango de voltaje de corriente alterna. En este caso nos dice que va de 100 voltios hasta 240 voltios. Si usted se encuentra en un país que funciona, que su toma corriente entrega 120 voltios o 110, podría conectarlo sin problemas porque se encuentra dentro de estos valores. No puede ser menor a 100 voltios ni mayor a 240. Recuerde que es una señal de corriente alterna, es decir, la que hay en los tomacorrientes. Otro dato que nos está indicando aquí abajo es
la frecuencia. Nos dice que funciona tanto con 50 y 60 Hz. Y aparte nos indica un pequeño valor que dice 0.15A, que como bien sabemos se refiere a la corriente de consumo, que es igual a 0.15A o 150 miliamperios. En lo que respecta a la salida, nos indica dos valores. Uno es el voltaje de corriente directa. Y aquí no se nota mucho, pero hay una línea horizontal y una línea discontinua. Este pequeño símbolo representa la corriente directa. Puede indicarte también 5V DC o simplemente 5V, que es de voltios, y con la línea horizontal y la línea discontinua, que ya es el símbolo de corriente directa. Luego tenemos aquí, bien, aquí están los 5 voltios, y luego tenemos lo que es la corriente, que es 1.0A, que es igual a 1 amperio, o 1000 miliamperios. Es la corriente directa que te entrega. Por lo tanto, esto es básicamente todo lo que hay. No hay más. Los diferentes cargadores te podrán indicar, por ejemplo, el input. Te puede poner aquí input AC de corriente alterna, o simplemente como aquí input. Pero ya debes de saber que es la señal de entrada, y cuando te diga el output simplemente es la señal de salida. Como vemos, la entrada es una señal de corriente alterna y la salida es una señal de corriente directa. Por lo tanto, se comporta simplemente como un dispositivo capaz de transformar las señales de entrada y en la salida obtener una señal continua. Recuerde además de que 1 amperio es igual a 1000 miliamperios. Si tiene algún problema con las unidades o los números en cuanto a las conversiones de datos, trabajar con números a algunos se les dificulta, pueden solicitar una clase de refuerzo en cuanto a las matemáticas básicas que se utilizan o se van a utilizar en el curso, para que pueda llevarlo sin problemas y avanzar como debe de ser a lo largo de este curso. Ahora vamos a ver lo que respecta a voltajes y frecuencias. Eh, bueno, ya hemos visto lo que son voltajes y las frecuencias. Vamos a ver una lista en este caso, que es una hoja de datos en donde se nos presentan los países y los voltajes que son usados en dichos países. Además de esto, se encuentra también la frecuencia. Podemos ver, por ejemplo, que en Argentina utilizan 220 voltios de corriente alterna a una frecuencia de 50 Hz. Tenemos para diferentes países. Aquí en Perú, por ejemplo, está 220 voltios con una frecuencia de 60 Hz. Este es muy útil además para saber, para que pueda buscar su país y de esta manera saber cuál es el voltaje que hay en su toma corriente. También saber la frecuencia, si es que no tiene un osciloscopio, ya que con el osciloscopio puede leer la frecuencia de su toma corriente y de esta manera compara con los datos que nos indica el cargador. Esta lista lo puede encontrar de una manera más extendida en la siguiente página. Tenemos también que presentarle lo que es un dispositivo que le va a ayudar mucho para poder determinar la corriente que consume, por ejemplo, un celular, un smartphone. El Charger Doctor es un producto útil para medir la corriente que consume el smartphone mientras está cargando. También nos sirve para conocer el valor de la corriente y de esta manera saber cuánto está consumiendo el equipo mientras se encuentra cargando, normalmente durante un determinado tiempo. La forma que tiene el dispositivo es esta. Tiene un display, una entrada y una salida. En esta entrada lo que hacemos es conectar
lo que es el puerto USB del cargador, o prácticamente conectar el cargador. Y en la salida conectaremos lo que es el cable que irá luego al smartphone. De esta manera simplemente lo que hace es mostrarte aquí la corriente que está pasando a través del cable y saber cuánto de corriente consume tu equipo mientras carga. Además podrías hacer otras pruebas como poner un juego, una aplicación en funcionamiento y poner a cargar el equipo y poder ver la corriente cómo aumenta mientras vas utilizando algunas aplicaciones. Bien, esta es una opción que tienen para comprar para el taller como parte de sus herramientas de medición. Les va a servir mucho cuando quieran hacer o entender por ejemplo, más que nada para un diagnóstico podría utilizarse. De hecho, se utiliza mucho para diagnósticos, ya que hay equipos o smartphones que tienen algún cortocircuito en la placa y, lo que sucede internamente es que este cortocircuito aumenta el consumo. Lo que se ve aquí en el display es un aumento de corriente por parte del equipo. Es decir, cuando se encuentra cargando comienza a consumir mayor corriente de la que normalmente hacía. Esto quiere decir que internamente está sucediendo algo dentro de la placa, lo cual podrías comenzar con ya el análisis dentro de la placa y comenzar a buscar si hay un posible cortocircuito, entre otras cosas. Pero es muy importante porque te revela este tipo de datos. Podrías hacerlo también con el multitester. Sin embargo, esto te facilita porque ya no, para poder medir la corriente con el multitester necesitarías abrir una de las líneas del cable y colocar de esta manera en forma de amperímetro y simplemente medir la corriente y te aparecerá en el multitester. Pero eh, para evitar abrir dichas líneas del cable, simplemente podrías adquirir este dispositivo, comprarlo en una tienda de electrónica y simplemente probarla y utilizarla y saber directamente cuáles son las corrientes que están circulando desde el cargador hasta el smartphone. Y con esto finalizamos la clase.